La hija del ahorcado, de Edmundo Subterra. Prólogo. En una noche fría y lluviosa del mes de noviembre de 1815, un suceso tan trágico como inesperado conmovía a los pacíficos habitantes del barrio de San Martín, en la antigua Villa Imperial de Potosí. Una mujer, joven aún y de notable belleza, acababa de precipitarse de un balcón a la calle, al mismo tiempo que una sombra desaparecía en la misma calle llevando un niño de corta edad. Una hora después, una casa de la calle de Santa Teresa era abrasada por el incendio. Entre las ruinas de aquella casa fue encontrado el cadáver de un niño que se parecía a la joven de la calle San Martín, como una gota de agua a otra, muerto por asfixia. He aquí lo sucedido. Eran las 9 de la noche. Las sombras envolvían la ciudad como un manto de luto. Las calles desiertas y silenciosas revelaban más que una ciudad populosa un vasto cementerio donde reinaba el ángel de las tinieblas. Por doquier silencio y soledad, ni un eco, ni una luz. Por un callejón oscuro y tortuoso de la calle de Santa Teresa apareció un bulto. Era una mujer. Por los harapos que la cubrían bien podría tomársela por una mendiga. Su cabello gris, su tez marchita y rugosa revelaban una anciana. Parecía cansada y fatigada por su paso vacilante. Era frecuentemente interrumpido. Sus ojos negros como la noche y profundos como el abismo tenían un fulgor siniestro. Sus pies estaban descalzos y ensangrentados. Sus vestidos, mojados por la lluvia. Tiritaba de frío. Cantaba y reía. Lloraba y gritaba. A ratos hablaba consigo misma. Parecía embriagada. Su voz era ronca, sus palabras incoherentes, triste su llanto y su risa horrible. Estaba loca. Se detuvo junto a la puerta de una casa de suntuoso aspecto y escuchó. Nada, dijo. No se oye nada y sin embargo, aquí se celebra por los españoles y realistas. No sé qué triunfo, no sé qué hazaña sangrienta. Oh, ya saboreo el placer de la venganza. Cuando ese tigre en figura humana, entregado a los excesos de la orgía, ebrio, dichoso, se crea en su más feliz momento, yo le mostraré que si Dios tarda, no olvida, y que si su clemencia es infinita, su justicia es eterna. Después prorrumpió en histérica carcajada. Pero no se oye nada, prosiguió. Veamos si el zorro es hombre de palabra. Llamó de un modo especial e inmediatamente se abrió la puerta sin ruido, dando paso a un hombrecito pequeño, enclenque, de mirada oblicua y voz destemplada. Este sin duda era el zorro. La loca entró en el zaguán débilmente alumbrado y habló en secreto con el hombrecito raquítico. ¿Está?, dijo la loca. Todo, repuso el otro. ¿Cuántos son? 13. Mal agüero. ¿Y borrachos? Algo. A las 10 en punto. La misma seña. Después de este extraño diálogo, la loca salió de la casa y tomó la dirección opuesta a la que había traído. Atravesó la calle de la Compañía, llegó a la plaza, subió por la calle de Belén, pasó de la Merced y entró en la San Martín. Ya su andar no era vacilante, ya no se detenía, parecía una sombra, un espectro más bien. A pesar del frío y de la lluvia entre tinieblas, atravesó la ciudad en pocos momentos. Seguía hablando a solas. Su mirada era más siniestra, su voz más bronca, sus ideas extraviadas. Parecía poseída de un extraño delirio. «Corramos, corramos», volvió a decir, dando otro curso a sus ideas. «Aún es tiempo de salvarlo. Yo me arrojaré a los pies de ese hombre y le pediré la vida, de Silva. Señor, es padre, es esposo, está herido. Es prisionero, perdón. Pero no me oye, no me ve. Sabe que es aquello, ese gentío, esas campanas que tocan plegaria, esa horca. Allí hay un hombre. Dios santo, él es. Lo han ahorcado, asesinos. Su victimador es el flagelador de mujeres. Es el asesino de Nogales, de Matos, de Taboada y de Millares. Ah, maldito. Maldito seas, verdugo, hasta la 4ª generación. La voz le faltó y siguió corriendo dando alaridos.
Así llegó a los suburbios de la ciudad y se detuvo a la puerta de una casa de ruin aspecto, por cuyas ventanas salía un débil rayo de luz. En una habitación del piso alto de aquella casa se hallaba una mujer joven y bella, pero de una juventud marchita y de una belleza triste y sombría. Sus ojos azules de lánguido mirar estaban escaldados por el llanto, rojos por el insomnio. Su tez blanca y sonrosada en otro tiempo estaba lívida y ajada, sus mejillas hundidas y su frente surcada de profundas arrugas. Sobre aquella frente había rugido las tempestades de la vida. Aquella mujer había sido sacudida por violentas pasiones. Por eso, triste y dolorosa, revela en todo su ser el sufrimiento y la miseria. Julia Silva, que así se llamaba, estaba sentada con un niño en los brazos. Aquel niño era hermoso y tan parecido a Julia como dos hojas del mismo árbol. Era de grandes ojos azules, rubio, de tez suave como el raso. Julia le miraba con ternura, le sonreía con placer, pero había profunda tristeza en su mirada, cruel amargura en su sonrisa. Aquel niño era la pasión, la locura, el delirio de Julia, su gran amor, su única esperanza, su postrer afecto. Por él era capaz del sacrificio más cruento, de la abnegación más grande. Por él hubiera dado su alma, su vida, todo su ser. Le amaba porque era un recuerdo de su corazón, una esperanza de su vida. Julia no era feliz, pero su hijo le indemnizaba todos sus dolores, todas sus amarguras, su soledad, su miseria y quizá también sus remordimientos. Profundamente abstraída, con su alma entera, absorta en su hijo, Julia no sintió el recio empuje con que se abrió la puerta de su vivienda. La súbita aparición de la loca le arrancó de sus ensueños. «¡Mi madre!», exclamó llena de pavor, e instintivamente estrechó a su hijo entre sus brazos. «Tu madre. No, renegada y maldita, soy la justicia de Dios. Voy a vengar el honor de Silva, hija sin corazón, mujer sin perdón». La voz de la loca era terrible. Sus ojos despedían llamaradas de furor, temblaba su cuerpo y todo su ser horripilaba. Avanzó lentamente hacia Julia, como un espectro, como un fantasma, y arrancando al hijo de los brazos de la madre, huyó con él como una exhalación. Julia lanzó un alarido de muerte, un grito de angustia, cual si le arrancaran el corazón, y se precipitó por el balcón. La oscuridad era tan densa que nada vio, pero oyó el llanto de su hijo, llanto que rompió su alma en 1000 pedazos, que ofuscó sus sentidos. No oyó más, y se precipitó por el balcón sin voluntad, sin conciencia, impulsada por la desesperación. Cayó despedazada. Acudió a la vecindad, se comentó el suceso. Se le tuvo lástima y nada más. Su cadáver fue recogido, lavada su sangre y quizá olvidada su memoria. «Pobre joven», decían. «¿Quién lo hubiera dicho? Parecía tan buena. Hija de ahorcado, así debía morir. ¿Qué será de su hijo, pobre niño inocente? Así es la vida. Todo acaba, todo se borra. Una cruz, un puñado de tierra y luego el olvido». Capítulo 1. En que el lector conocerá de vista a un sujeto principal de esta verídica historia. El siglo en que vivimos, el gran siglo de las luces, tan ensalzado, tan ponderado por oradores y poetas, es más fecundo en sucesos que el mar en tempestades y el otoño en vientos. Quizá ustedes se figurarán que voy a narrar sucintamente todos los sucesos de esta época maravillosa, pues están en un lamentable error. Eso sería meterse a camisa de 11 varas. Quede esa tarea para los sabios, y no para un mísero mortal, que solo puede decir con Sócrates: «Yo solo sé que no sé nada». Y si hay alguno que se empeñe en saber lo que yo ignoro, le diré como la madre de cierto predicador: «El que quiera saber, vaya a Salamanca y gaste su plata como mi hijo». En los primeros años del susodicho siglo comienza mi cuento. He dicho mal, que lo que he escrito no es cuento sino historia, y muy historia. Pero menos digresiones y al grano. Por aquellos benditos tiempos de virreyes y oidores, de hidalgos, conde y don, y plebeyos sin nada, de esclavos y de mitallos, que es lo mismo,
porque el sudor de ambos se reducía a plata. Cuando nuestros mayores veneraban esa gran superstición que se llama derecho divino, y adoraban ese gran abuso que se llamaba rey. Cuando el ogro de Córcega, por otro nombre Napoleón, el Grande, de buen jugador de ajedrez, tenía en jaque a todos los reyes de la tierra y en mate a muchos de ellos. Durante los aciagos días de la cautividad en Bayona, de nuestro muy amado monarca don Fernando VII, siendo virrey del Perú, por el rey legítimo antes nombrado, el excelentísimo señor don Santiago Liniers y Vermont, antecesor del señor don José Baltasar Hidalgo de Cisneros, siendo presidente de la Real Audiencia de Chuquisaca, su señoría el señor don Ramón García de León y Pizarro, y gobernador intendente de la famosa Villa Imperial de Potosí, su señoría don Francisco de Paula Sanz, fruto bastardo de los picos pardos de una testa coronada, según el vulgar decir de entonces. En aquellos benditos tiempos, como iba diciendo, vivía en la ya mencionada Villa Imperial de Potosí, una familia prestigiosa y notable, a pesar de no ser oriunda de Galicia ni de Vizcaya, de Cataluña, ni de Castilla la Vieja, cunas exclusivas de las notabilidades de la época. Pero don Melchor Silva, padre de la familia que nos ocupa, era un mercader rico, su firma moneda, corriente y su palabra valor efectivo, pues que aparte de sus buenos miles en sonante, poseía un almacén de efectos de Castilla amén de una finca, con humos de condado y una casa con ínfulas de palacio, amoblada al estilo del siglo anterior, con tapices de terciopelo carmesí, sillería forrada de íden, cornucopias, escaparates dorados y cujas de jacarandá, y más, finísima pedrería y plata labrada, y como en antaño lo mismo que en Ogaño, don dinero da valía, opulencia y nombradía, he aquí el busiles de los agasajos y atenciones de que era objeto aquella familia. Pero sea dicho en justicia y en homenaje de la verdad, no eran la opulencia y la riqueza los únicos resplandores de nuestro hombre. Él se lo merecía mucho más, como verá el lector en el capítulo siguiente, si es que mi historia no le da sueño, lo cual me lo sospecho y presumo, por razones que no me toca decir. Pero como esto ni quita ni pone, rey, prosigamos y hoja doblada. Capítulo 2. Donde se verá quién era don Melchor, y más algunos rasgos biográficos de su familia. Don Melchor Silva, y esto que decimos de él, toca de hecho y de derecho a su dignísima esposa doña Magdalena Negrillo de Silva y sus estimabilísimos hijos, Luis y Julia. Don Melchor, decíamos, vivía como Dios manda y nuestra Santa Madre Iglesia lo ordena. Amaba a su prójimo como a sí mismo. Después de Dios se entiende. Daba de comer al hambriento y no gustaba del fruto del cercado ajeno, lo que en más claro castellano quiere decir que tenía amigos y conocidos, parientes y bienquerientes, que daba comilonas y jolgorios en ciertos días clásicos del año, verbigracia en el de la adoración de los Reyes Magos, en el de San Luis Gonzaga y otros santos de su devoción. Finalmente Silva, sin envidiar a nadie, ni excitar la envidia de otros, sin ostentación ni vanidad, pasaba su existencia más pacífica y tranquila que la de nuestro padre Abraham, porque al fin y al cabo el santo patriarca tuvo sus ratos amargos con aquella chanza un tanto pesada del monte Moria, y que felizmente para él y mucho más para su hijo terminó con la degollación de un cordero que en mala hora enredó sus astas por aquellos zarzales. Pero dejemos de bíblicos recuerdos y volvamos a nuestra historia. Si a todo lo anteriormente dicho se añade que padres e hijos y criados de aquella buenaventurada familia confesaban cada año, comulgando por Pascua Florida, salvo las mujeres, que aún en aquel entonces no dejaban de hacerlo 2 veces por semana cuando menos, ayunaban en temporadas y cuaresma, oían misa todos los domingos y fiestas de guardar, daban limosnas los sábados y rezaban el rosario todas las noches.
se tendrá una idea muy aproximada de las piadosas costumbres y prácticas cristianas, de que era el dechado más perfecto. Una mirada al pasado para mayor claridad e inteligencia de lo que nos ocupa. Don Melchor era criollo, natural de Potosí y descendiente de padres americanos. Nacido en humilde solar, sin talegos ni pergaminos, nuestro hombre solo había heredado de sus mayores la nobleza de sus sentimientos y la grandeza de sus ideas, un tanto avanzadas para aquella época, en que el pensamiento aún vivía en los calabozos de la superstición, cargado con las cadenas del fanatismo. Era su carácter franco y expansivo, aunque un tanto violento en sus arranques, fácil de perdonar una ofensa aunque también capaz de vengarla en noble lid, leal y honrado, inteligente y laborioso, modesto, afable y sencillo, era digno de su buena reputación y sus buenas relaciones. Jamás la ambición le quitó el sueño, no usaba forjar quimeras, ni fabricar castillos en el aire. Nunca su conciencia le dijo: «Amigo Melchor, esto está mal hecho, no lo vuelva usted a hacer». Como todos los hijos de Adán, pagó el ineludible tributo al amor, y como el matrimonio es como la casa del jabonero, nuestro hombre cayó y dijo delante del cura y otros testigos: «La quiero, la recibo y la otorgo». Luego vino la bendición. Y adiós libertad amada. Jesucristo dijo: «El que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame». Las cruces abundan en esta vida, pero el hombre es más ducho que el demonio y ha buscado la cruz más liviana, la del matrimonio. Porque digan lo que quieran, no es tan feo el león, y el que quiere, más pormenores, cásese y aprenderá. Pero, me dirá alguno, ¿quién es la novia? O como bretón, ¿quién es ella? Ella, señores, era una moza real, hija de un vejete cusqueño que se había establecido en Potosí, atraído por el imán del famoso y rico cerro, atracción que desde su descubrimiento hasta estos últimos años no ha dejado de sentirse, lo que prueba que la pala es para los hombres lo que la miel para las moscas. Pero punto final a las digresiones y capítulo a otra cosa. Capítulo 3. En que el lector sabrá quién era el suegro de don Melchor y hará conocimiento con un padre belemita. Don José Santos Negrillo, que así se llamaba el padre de doña Magdalena, presunta esposa de don Melchor, era un hombre egoísta, hipócrita, avaro y miserable. Vivía a 3 dobles y un repique, siempre llorando pobreza e imponiendo la contribución forzosa y gratuita de su subsistencia a cuantos prójimos podía atrapar. Su hija, entregada al cuidado de una negra llamada Dominga, no veía a su padre, sino muy de tarde en tarde, y eso, sin merecer una caricia, ningún halago de aquel hombre frío como el agua, en el invierno duro como el pan guardado. Pero Dios se compadeció del aislamiento y el abandono de doña Magdalena, y valiéndose del amigo Silva, la redimió de su cautividad. He aquí de cómo queda absuelta la pregunta de quién es ella. Una tarde lluviosa y fría, doña Magdalena y su esposo fueron llamados a casa del señor Negrillo, a causa de un violento accidente de éste. Cuando llegaron a la casa, Dominga lloraba desesperada, mientras que el enfermo se hallaba encerrado con su confesor y próximo a entregar el alma a Cristo. Se extrañará, y con razón, que un hombre como don José Santos tuviera confesor. Pero téngase presente que aquel viejo, además de ser hipócrita, tenía muchos tratos y contratos, dares y tomares, con monjas y frailes, demandaderos y sacristanes. La laya de aquellos tratos no lo dice la historia, y sus razones tendrá para ello. El confesor de Negrillo era un padre beremita, cuya biografía conservamos inédita hasta su tiempo. Baste por hoy decir el nombre de su paternidad. Se llamaba Fray Bernardino Reboledo, y es fama que murió en olor de santidad. Hacía algún rato que doña Magdalena esperaba ansiosa el fin de la confesión, cuando el padre Bernardino salió súbitamente de la habitación del enfermo, dando gritos de socorro,
pálido como una cera, con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Al encontrarse frente a frente la esposa de Silva y el padre belemita cambiaron de color. El que estaba pálido se tornó rojo, y la que estaba encarnada palideció. Él quiso huir, y ella ocultarse. Temblaba el fraile y la señora estaba para accidentarse, pero cada uno supo dominar y vencer la situación, concluyendo esta frase obligada: resignación, hija mía. Dios ha llamado a su seno a su Señor Padre. Doña Magdalena, un tanto repuesta de su turbación, corrió al lecho mortuorio del autor, de sus días. Que lloró, que gritó, que hubo patatús y desmayo, etc., por lo sabido se calla. Las mujeres de aquel tiempo eran ni más ni menos que las de hoy, muy sensibles y muy aficionadas a manifestar su dolor del modo más estrepitoso posible. Don José Santos murió casi de hambre, y no porque le faltara qué comer, sino porque era la quinta esencia de la miseria. Se enterró gratis, y pásmese ustedes, señores, bajo los adobes que le servían de cama. Dejó un tesoro en onzas farandinas, piñas y plata labrada, lo que prueba que la avaricia no es vicio moderno, y que así como volvió con nuestros abuelos, vivirá con nuestros hijos y los hijos de estos. Capítulo 4. En que aparece en escena la que más tarde justificará el título de la leyenda. Doña Magdalena no fue muy feliz en los primeros años de su vida conyugal, a pesar de que su esposo idolatraba en ella, cariño que muy bien se lo merecía la señora. Pero aquel matrimonio era de los que, contigo pan y cebolla, y los consortes no dejaban de pasar algunas penurias, pues es cosa probada que los cariños y las ilusiones, el amor, más claramente hablando, no da sustancia al caldo, y con tiernos suspiros y lánguidas miradas, no se manda al mercado por comestibles. Muerto el señor Negrillo, otro gallo cantó. En aquella casa se descubrió el tesoro merced al padre Reboledo, y la abundancia, casi siempre compañera inseparable de la dicha, sentó allí, probando una vez más aquella gran verdad de barriga llena. Este matrimonio tuvo 2 hijos, Luis el mayor y Julia la menor. En la época en que da comienzo nuestra historia, Luis estudiaba en el convictorio de San Juan Bautista de Chuquisaca. Latinidad, filosofía y teología moral y dogmática, únicos horizontes del pensamiento en la época colonial. Luis estaba destinado al sacerdocio, por promesa que antes de su nacimiento había hecho doña Magdalena, y además, por las insinuaciones de su padrino de agua y óleo, el ilustrísimo señor don Benito María de Mojó y Francoli, Marazoña Sabater Sanz de Latos, caballero de la Orden de Carlos III, poeta laureado, obispo de Azara, y después, dignísimo arzobispo de La Plata. Julia era un diamante digno de ostentarse en la corona del rey más grande de la cristiandad. Su madre, piadosa matrona y muy señora de su casa, era el hábil lapidario que pulimentaba aquella joya de tanta valía. Bella de rostro, más bella aún de alma, la hija de Silva tenía los cabellos rubios y los ojos azules. En sus labios era dulce la sonrisa, siempre tierno en sus ojos el llanto. En su corazón era inmensa la bondad, infinita la clemencia. Rostro de hada y alma de ángel, frente serena y pensamiento inmaculado. Aquella niña era además modesta, pundonorosa, cariñosa con todos y sumisa a los consejos paternales. Dechado de virtudes cristianas, modelo de gracias, era el más bello ornato de su casa y el embelezo de cuantos la conocían. La familia Silva era feliz, pero como al fin y al cabo, todo en el mando fenece, y como pedir dicha perdurable en este valle de lágrimas, es pedir, peral al olmo, aquella paz y aquella dicha tuvieron también su ocaso. Llegó el año 9 y con él el principio de aquella larga contienda entre criollos y españoles, o mejor dicho, entre patriotas y realistas. Los unos que querían ser dueños de su albedrío y hacer de su capa un sayo,
y los otros, empeñados en ser dueños, amos y señores de la América por toda una vida. Pero llegó un día en que nuestros padres se amostazaron y dijeron a los gallegos: «Largo de aquí, caballeros, ya nos han esquilmado lo bastante, busquen madre que los envuelva, porque si no...». No hubo razón, y allí fue Troya, como tendré ocasión de demostrarlo en el capítulo siguiente. Pero antes daré una noticia. Don Melchor, de la noche a la mañana, emprendió viaje a Chuquisaca, pretextando los estudios de Luisito, pero en verdad por asuntos de otra jaez. Parece que Silva mantenía trevejeos, por escrito y de palabra, con gente de gran valer en la ciudad de las Charcas, y que diciéndose amigos y adictos al rey, le estaban jugando la más aguada. ¿Verdad o mentira? Porque entonces y en política se mentía lo mismo que hoy día. Lo cierto es que Silva se fue a Chuquisaca en los últimos días de marzo. Ahora, si a ustedes place, echemos una ojeada a esa Babilonia de tenebrosas intrigas, de sangrientas fazañas y crímenes heroicos, que se llama historia. Pero para esto cambiemos de capítulo. Capítulo 5. Don José Manuel Goyeneche. Al abrir la historia de la América Española, en ese cúmulo de sucesos del año 9, la primera figura que salta a la vista como diciendo: «Miradme», es la de don José Manuel Goyeneche, y conste, señores, que no es por lo airoso de su facha, ni lo apuesto de su continente, sino por cosa peor. Yo no haré su retrato. Declaro ingenuamente, una vez para todas, que no entiendo jota del divino arte, de Apeles y Rubens, y por otra parte, no se me oculta que para trasladar al papel ciertas fisonomías, algunos rasgos característicos, verbigracia, la cara patibularia de Judas Iscariote, el ceño avinagrado de Enrique VIII, los mofletes de Ptolomeo Fiscón, o la faz valiosa y denegrida de Caín, es menester del pincel de Goya, cuando menos, o de la pluma de Don Funes, maestra en esto de retratos históricos. Pero volvamos a don José Manuel. Goyeneche no era un hombre vulgar. Lejos de eso, era personaje de muchas campanillas, una entidad célebre por muchos conceptos. Pero celebridad funesta, que en vez de alcanzar las coronas de la gloria, solo ha merecido el vituperio de la historia y la maldición de la humanidad. En cualquier terreno que ustedes busquen al héroe de las armas españolas, encontrarán al hombre falso, de tenebrosos y ocultos manejos, de dudoso proceder. Tejista de primer orden, intrigante sin segundo de la política, feroz en la lucha, cruel en la victoria, déspota en el mundo. Si alguno duda, hágame el favor de informarse, porque don José Manuel de Goyeneche, de simple oficial de milicias, dio un salto hasta brigadier. Pregunte a qué precio y por qué gloriosa fazaña mereció el título de conde de Huaqui. ¿Quién hizo ahorcar en La Paz, después de Chacaltaya, a Murillo, Catacora, Jaén, Bueno y Graneros? ¿Quién condenó al horrible suplicio de garrote a Sagárnaga y Lanza? ¿Quién hizo arrastrar a las orcas, tirados por mulas, de Albarda y sobre zurrones, a Iriarte, Cáceres y Arias? Y nada digo de la confiscación de bienes de tantos patriotas, de la degradación de algunos, de la flagelación de muchos, y los destierros y confinamientos, los saqueos autorizados de Cochabamba, la profanación de templos y violación de conventos, cuya obra fueron, sino del pacificador del Perú. Imas y Lombrera, ¿no fueron también su hechura? Y sepan ustedes que Imas y Lombrera eran dos tigres, en figura humana, a cuyo lado el doctor Francia y Rosas serían niños de teta, o mansísimos borregos. Los lugartenientes de Goyeneche solo eran dignos de hombrarse con Boves o Morrillo, Callejo y Monteverde. Para más pormenores, ahí están Miller, Urcullo, Muñoz Cabrera y otros prójimos que no me dejarán mentir. Algunos rasgos más para buscar el parecido. Goyeneche era oriundo de Arequipa y de noble prosapia. Sus ascendientes habían sido españoles,
y este era otro timbre de gloria y honor que contaba entre sus executorias de nobleza, pues en aquellos tiempos era mucha cosa descender de los hijos del Cid y de Pelayo. En política era más realista que cristiano, y tanto que al hablar del monarca jamás olvidaba decir: el rey mi amo y señor, que Dios guarde muchos años. Que don José Manuel, a más de un claro y bien cultivado talento, poseía fácil y persuasiva locuacidad, todo el mundo lo sabe, y que su ambición y su orgullo se paraban en tercio y quinto a su saber, tampoco lo ignora nadie. Dados estos antecedentes, veamos los manejos políticos del arequipeño en los años de 1808 a 1809. Capítulo 6. Triple misión de Goyeneche en América. Más cargado de misiones, mensajes, pliegos, cédulas y negocios que una reliquia de indulgencias, arribó a estos climas don José Manuel a fines del año 8, y cuando la gloriosa victoria de Liniers sobre los ingleses aún enloquecía de contento a los moradores del Virreinato de Buenos Aires, testigo ocular de los sucesos de la península, había visto caer ese añoso y carcomido árbol que durante largos siglos hizo raíces en Europa, llamado Borbónica. Vio el advenimiento de la dinastía de Napoleón al trono de San Fernando y a los altivos vencedores de Segundo rendir vasallaje al extranjero. Para cualquier otro, aquellos sucesos habrían sido un fracaso capaz de dejar con un palmo de narices al más chato y dar al trasto con ensueños y esperanzas de futura grandeza. Pero Goyeneche no era hombre que se ahogaba en tan poca agua. A rey muerto, rey puesto, se dijo, y aunque Fernando VII aún no dormía en el panteón de sus mayores, como rey, nadie daba un ochavo por él, habiendo caído en las férreas garras del águila de Marengo. Borbón o Bonaparte, el que está en el peral, se dijo José Manuel, al fin es rey. ¿A qué pues inútiles resistencias? Don Fernando VII y los infantes han eximido a los españoles de su juramento de fidelidad. Madrid y otras ciudades han jurado por soberano a José Bonaparte, el Supremo Consejo de Estado. Hacienda e Indias y la Inquisición han hecho otro tanto. Claro está que es rey por la gracia de Dios. Napoleón manda, ya lo hecho pecho. Siguiendo la lógica de tales razonamientos, que sea dicho de paso aún están en boga hoy día, Goyeneche victorió al nuevo monarca y se hizo más bonapartista que el mismo Napoleón. Halagado por el general Murat, factotum del rey José, se prestó a ser agente suyo en América para que las colonias españolas siguieran el ejemplo de la madre patria, aceptando el nuevo orden de cosas. He aquí, señores, la primera misión de don José Manuel, que entre otras gangas le valió el grado de brigadier. Pero es el caso que en este pícaro mundo todo se sabe, y si no se adivina. Los tejes del brigadier trascendieron con el olor de Judas, y sus correligionarios políticos comenzaron a hacerle ascos. Pero para algo le dio el diablo astucia y su señor padre estudios. Tales mañas se dio que se presentó a los legitimistas como víctima, perseguida por sus opiniones fernandistas. Si tragaron o no esa rueda de molino no lo sabemos. Lo cierto es que él quedó bien con uno y otros. Próximo se hallaba a embarcarse en Cádiz, cuando Sevilla hizo su revolución invocando los derechos del cautivo de Bayona, instituyendo una junta de gobierno en nombre del rey legítimo. En Cádiz tenía Goyeneche un tío, amigo y coetano del padre Gilito, miembro de la Junta de Sevilla. Por intermedio de tal tío y de tal padre, el mensajero de Murat recibió nuevos pliegos o instrucciones para que la América española conservara la unidad y armonía del régimen colonial. Y esta es la segunda misión de Goyeneche. Por fin zarpó de Cádiz el buque que llevaba al ilustre mensajero, y después de surcar mares serenos con viento feliz, plegó velas en Janeiro, donde se hallaba accidentalmente la corte de Portugal, con la regente doña Carlota Joaquina de Borbón, infanta de España, hermana de Fernando VII.
Una vez allí, Goyeneche volvió a sus reflexiones. La causa de Fernando, se dijo, es perdida. La revolución de Sevilla y su Junta Central acabarán como todas las trifulcas de su jaez. Por la impotencia o la traición. Napoleón es poderoso, su estrella feliz y su ejército puede sucederle, lo que al cántaro que tanto fue por agua. Lo que después pensó y meditó no se sabe, pero no se ignora que celebró una y otras conferencias con don Fernando José de Portugal, secretario de la regente. Conferencias cuyo resultado fueron otros mensajes e instrucciones a don José Manuel, tendentes a que los virreinatos de Buenos Aires y del Perú, con más sus dependencias, reconocieran a la infanta como a su soberana, en representación a su hermano el rey legítimo. La princesa de Portugal, al establecer su corte en Janeiro, más que por seguridad de su corona, trabajaba por ensanchar sus dominios con las colonias españolas del Nuevo Mundo, sin más títulos que su infantazgo, conquistando para el efecto prosélitos y adeptos en ambos virreinatos, que su influencia popularizaran su nombre para un futuro evento. Cuando don José Manuel llegó allí, ya la infanta contaba con amigos influyentes y poderosos en el clero, en la magistratura, en la milicia y en los cabildos. Tenía en La Paz al doctor Remigio de la Santa y Ortega, obispo de aquella diócesis, en Chuquisaca al arzobispo Mojó, y al presidente y su asesor don Pedro Vicente Cañete. En Buenos Aires al doctor Castellí, a don José Belgrano, don Hipólito Beites, al señor Peña y Chambo, todos de gran influencia y elevada posición. Bajo tales auspicios recibió Goyeneche la Real Orden Circular signada en el Janeiro el 19 de agosto de 1808, y ahí tienen ustedes la tercera misión del noble peruano, la más importante para él, porque la creía más segura y de más alta honra. Las tres misiones tienen un solo fin: remachar las cadenas del esclavo, asegurar los calabozos en que gemían los desdichados habitantes del mundo de Colón. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y Chuquisaca, esa Atenas de América por sus grandes hombres, moderna Salamanca por sus luces, tuvo la gloria de lanzar la primera chispa de la revolución. Pero no adelantemos los sucesos. Capítulo 7. El 25 de mayo de 1809. Goyeneche comenzó por fin a jugar a los naipes de su baraja en Montevideo con el gobernador Elío, cuyas opiniones legitimistas eran notorias. Se mostró enviado de la Junta de Sevilla y partidario acérrimo de Fernando. Por consiguiente, en Buenos Aires, exhibió las credenciales de Murat ante el virrey Liniers, a quien por su origen francés creía adicto a Bonaparte. En Chuquisaca, arrojó la careta para mostrarse tal cual le convenía ser, acérrimo partidario de la infanta. En el primer momento, don José Manuel se creyó dueño de la situación. Comenzaba a saborear el éxito de sus desvelos, al encontrar personajes de gran valor e influencia, en perfecta armonía con sus miras y propósitos. Pero él no contó con la huésped, y se encontró blandos como la cera a Pizarro, Cañete y Mojó. No sucedió lo mismo con los oidores de la Real Audiencia, que le cortaron el revesino a las primeras de cambio. Los oidores eran doctores, y no necesitó decir más, para que se sepa que hubo pleitos y cuestiones, enredos y tole-tole. Los cabildantes y su síndico agarraron la estrella y, calificando las pretensiones del enviado del Brasil como atentatorias a la soberanía real y a los derechos de Fernando VII, acusaron de traición al presidente Pizarro y su sucesor y dieron un solemne chasco al futuro conde de Huaqui, que, viendo perdido su pleito y frustradas sus esperanzas, tomó las de Villadiego hasta Lima, con la cara más larga que un cesante y el ceño más fruncido que un jugador en quiebra. Mas no paró aquí el barutillo. Goyeneche dejó encendida la tea de la discordia, y desde el Cusco, donde fue nombrado presidente, atizaba el fuego. Se formaron bandos y partidos. Luego vinieron los dimes y los diretes, y cada cual tiró a su lado, quizás sin comprender que así preparaban
el solio de la libertad. Pizarro puso el grito en el cielo y apeló al virrey Liniers. La audiencia apoyó sus resistencias en la opinión pública, y a fe que tomó el mejor lado. Por fin se reveló la cuerda y se rompieron las hostilidades. Amaneció el 25 de mayo, esa aurora bendecida de la República, ese fulgor de suavísimos tintes, ese cuarto de hora, fatal para los españoles. Se colmó la medida, se rompieron los diques, y abur Madrid, que te quedas sin gente. Los oidores, después de 1000 y 1000 conferencias entre sí, y con otros llevaron el pastel amasado, y en aquel día de gloria para unos y de llanto para otros, resolvieron la destitución de Pizarro y su enjuiciamiento, por el delito de alta traición al rey y a la patria. Pero el presidente, que sabía muy bien dónde le ajustaba el zapato, quiso parar el golpe, ordenando la prisión de los doctores de la ley, como que don Jaime Sudáñez fue conducido a casa de ti. Pero Pizarro se figuró que aplastar a todo un ayuntamiento y en Chuquisaca era como soplar y hacer botellas, pues chasco se llevó el tal señor. El pueblo, que siempre era aficionado a bullangas y trifulcas, corrió a la plaza, tocó las campanas, acometió a balazos a la guardia del presidente, y ahí tienen ustedes, de buenas a primeras, una de San Quintín. Se entiende que el pueblo no se movía de balde, porque nadie va a los toros solo por ver los cuernos. Habían algunos que sacaban la brasa, con la mano ajena, entre los que se hallaban el amigo don Melchor Silva, ultraliberal y más patriota que Riego. Pizarro, vencido por el pueblo, capituló. La audiencia lo declaró cesante, nombrando en su lugar al decano del cabildo, don José de la Iglesia, y todo quedó como si nada hubiera pasado. Aquello fue llover y después salir el sol. ¿Y qué sol, señores? El sol del 25 de mayo, el sol de la libertad, el sol de la gloria. Capítulo 8. Gloria in excelsis Deo. Lo acaecido en Chuquisaca se supo en Potosí con pasmosa prontitud. No parece sino que un genio tutelar se hubiera constituido en mensajero de la feliz nueva, pues sólo así se explica que un suceso sea conocido a las 30 leguas en menos de 15 horas. Y téngase en cuenta que por aquellos tiempos las palomas aún no se habían perfeccionado en el oficio de correístas, y mucho más en estas tierras, siempre atrasadas y tardías en el adelanto material, y más, que 2 virreyes y gobernadores se cuidaban tanto del progreso de sus dominios como Napoleón de componer óperas. Mas sea de esto lo que fuere, el resultado es que los pacíficos moradores de la opulenta villa se vieron súbitamente agitados por las convulsiones políticas, y esto en plena paz octaviana, y sin que nadie lo esperara, pero así sucede, el día menos pensado y sin saber cómo nos cae una desgracia o una aventura. La noticia cundió como incendio en Casa Vieja. El primero que lo supo la contó a su vecino, bajo 1000 sacramentos y misterios. Este la corrigió un poco, y siempre en secreto y confianza. La participó a otro que la ilustró algo más. Así de confianza en confianza se propagó el hecho, corregido, aumentado, comentado e ilustrado. De manera que en pocos momentos el grano de arena se tornó en montaña. Unos decían que en Chuquisaca se había proclamado una república, a imagen y semejanza de la francesa del 93, que la Real Audiencia se había constituido en comité de salud pública, que había un acusador, una guillotina, y para decirlo de una vez, el terror con todo su sangriento aparato. Otros decían que Pizarro se había proclamado rey, y finalmente no faltó alguno, que llevando el embuste hasta el absurdo, dijera que Chuquisaca había sido víctima de una invocación de bárbaros, más sangrienta que las de las hordas de Atila y Alárico. Como se ve, a nadie se le ocurrió que la revolución tuviera por fines la independencia. Y es que en tiempo de revueltas se desata el mentidero y todo el mundo apuesta quién inventa más y cuál miente mejor. No sin razón, decía un predicador. Cuando hay revoluciones y guerras en el mundo, el infierno está de fiestas y regocijos.
Por fin la verdad, tan mal traída y ultrajada, se dio a luz, y cada cual supo a qué atenerse. La noticia produjo 1000 encontrados efectos. Aquel día se vieron caras largas y semblantes de Pascua. Para el gobernador intendente, la revolución fue una pesadilla, y qué pesadilla, peor que los sueños de Faraón. Y como en Potosí ya no se usaban brujos, adivinos ni profetas, don Francisco de Paula Sanz no tuvo a quien interrogar. Su emoción fue como pocas. Sansón despertando, mondo y lorondo, en los brazos de Dalila, no sintió lo que Sanz al oír lo sucedido. Para los españoles y realistas, el 25 de mayo fue como el Mané, Cecel, Parés y Baltasar, y es que los peninsulares veían en las sombras del porvenir la iniesta figura del gran Ciro de la Revolución. Para los criollos y patriotas, la noticia fue como la del ángel a los pastores de Belén. Gloria a Chuquisaca en la historia, y en la tierra, guerra a los opresores. En la ciudad de Chuquisaca acababa de nacer el Mesías prometido de la redención americana. Sanz tembló como Herodes. El gobernador de Potosí, como el de Galilea, quiso ahorcar en la cuna el destello de Dios, la libertad. El miedo y el fanatismo son los peores consejeros de los hombres de mando. Sanz, poseído de terror, creyó que naufragaba la monarquía, altar de su culto. Empezó por tomar medidas precaucionales. Requisó la casa de los sospechosos, sin olvidar la de don Melchor Silva, a quien se suponía oculto en la villa. Fueron reducidos a prisión el alférez real don Joaquín de la Quintana, el ensayador de la Real Casa de la Moneda don Salvador Matos, el escribano Toro, los hermanos Nogales y el señor Azcarate, todos vecinos notables, tildados por sospechosos y de quienes se temía un golpe de mano. Los oficiales criollos del batallón Azogueros fueron depuestos, a pesar de tener despachos del mismo rey, siendo sustituidos por españoles de la privanza del gobernador. No paró aquí todo, sino que Sanz armó gente y se declaró en campaña sobre Chuquisaca con ánimo de meter en vereda el ayuntamiento. Pero los oidores y demás promotores del motín no se asustaban con tan poca cosa, y aunque estaban preparados para cualquier evento, tan luego como Sanz llegó a las goteras de la ciudad, le enviaron a decir: «Quedo ahí, señor gobernador, usía nada tiene que ver aquí, porque más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Y si su señoría quiere saber cómo se reza el credo, véngase solo y deje su gente, que para parlar no se menesten espadas ni carabinas». Sanz oyó el consejo y conferenció con los oidores. ¿Y qué le dirían los doctores de la ley cuando don Francisco, que no era lego, se dio por convencido y se fue por donde vino? A su regreso puso en libertad a los detenidos y sintió que el alma se le volvía al cuerpo. Después se despejó el horizonte, el sol salió como todos los días, las puertas del templo de Jano, entreabiertas por un momento, se volvieron a cerrar, y las sombras de paz de los sepulcros, el tétrico silencio de los calabozos volvía a reinar en el Alto Perú. Los virreyes y gobernadores y demás gente de mando como los carceleros y alcaides, que se echan a dormir después de correr los cerrojos y requisar los grillos de los presos, se echaron también en brazos de Morfeo, sin sospechar que en la sombra la libertad minaba los muros, y la lima sorda de la revolución iba muy pronto a quebrantar los cerrojos y cadenas de la cárcel colonial. Gloria a Dios y en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Capítulo 9. Donde los amores de un oficial protegen los planes de un fraile. Era una tarde de agosto fría como la vejez, triste como el invierno. El sol estaba de murria, embosado en pardas nubes. Había resuelto no dejarse ver de alma viviente. Aquellas nubes a manera de heraldos anunciaban: «Señores, el rey duerme». Soplaba un vientecillo que al silbar decía: «Yo he nacido en el frío boreal y vengo de la Siberia». A pesar de aquella intemperie, los vecinos de la imperial villa pululaban por las calles y plazas,
a riesgo de coger un constipado de padre y señor mío. Se notaba cierta agitación inusitada y hacía sospechar. Aquellas idas y venidas sin ton ni son, aquellos correteos a topalondro, esos corrillos y cuchicheos no eran trigo limpio. Se sentía ese run run precursor de un tole-tole. ¿Qué acontecía? ¿Alguna calamidad pública amenazaba la ciudad de Villarroel? ¿Había aparecido algún cometa, anuncio fatal del hambre y de la peste? ¿El rey había muerto acaso? Nada de eso, señores. Y he aquí el caso. Hay algo en el corazón humano, algo que tiene más atractivos que el juego, más seducciones que el amor, más exigencias que el hambre. El hombre por el dinero engaña, roba y hasta asesina. Por la mujer se enloquece, hasta hay quien se ahorca. Pero por la política se convierte en furia, olvida amistad y familia, moral y religión, odia, maldice, persigue y mata. Queda probado que el peor de los enemigos del alma es la política. La política es capaz de hacer perder el seso al mismo demonio. Pues señores, la política era la que así alborotaba la populosa villa en que aquella tarde de agosto que nos ocupa. Había rumores de un levantamiento, aunque nadie decía con qué miras, y unos por temor, otros por esperanza, estos por miedo y aquellos por novedad, no pocos por curiosidad y muchos por ociosidad. Todo el mundo andaba a pesca de noticias. En un corrillo de 4 sujetos de buenas trazas se hablaba así. Y al fin y al cabo, decía uno, ¿qué sacamos en limpio de tanta algarabía? Nada entre 2 platos, repuso otro. Miedo viejo, añadió un tercero. Visiones de su señoría. Pero yo creo que hay algo, y algo grave debe ser, cuando así andan las gentes. No parece sino que hemos llegado al día del juicio. O hemos retrocedido al del diluvio. ¿Usted qué sabe, don Basilio? Esta tarde, contestó con cierto misterio el interpelado, he sabido por un herrero de la Casa de la Moneda que se están componiendo fusiles. Ah, eso es grave. Y añadió el noticioso, que se acopian allá mismo adobes. Malo. Por otra persona bien informada sé que esta noche se acuartelan los empleados. Peor que peor. Aquí viene un bicho que sabe como pocos, y miente como nadie. Es compadre del gobernador y estará al cabo de lo que pasa. No me atengo a él, es autor recogido. A este tiempo se acercó al corrillo un viejecito rechoncho, más abrigado que un esquimal. ¿De dónde viene don Gaspar?, preguntó uno. Vengo molido, repuso el recién venido. La casa del gobernador parece una torre de Babel, un campo de agramante, una merienda de negro, una... Pero hay algo, interrumpió uno. Creo que la cosa es más seria de lo que parece. ¿Qué hay? Hable usted. Que todos somos de confianza. Temo comprometerme, y como hasta las paredes oyen, no hay cuidado. En fin, esto va en confianza, y don Gaspar se inclinó a sus oyentes y les dijo casi al oído, el 16 de julio la paz se ha revolucionado. Se ha organizado un consejo bajo el nombre de Junta Tuitiva, a la que pertenecen los más notables de la ciudad. Está a la cabeza, en lo político y militar, don Pedro Murillo. Ha sido preso el gobernador Dávila y depuesto el obispo La Santa. Se dice que Goyeneche a la cabeza de un fuerte ejército vendrá a sofocar el movimiento. A esta noticia los circunstantes se quedaron con la boca abierta, como si la píldora fuera muy grande para tragarla. Por fin uno que parecía dudar más que los otros observó. Vamos, esa es una rueda de molino que usted quiere hacernos comulgar. Pues lo sé de buena tinta, he visto cartas, dijo don Gaspar. A ser cierta la noticia ya habrían muchos pájaros en la jaula grande, objetó otro. Ya hay uno, acaban de prender al oficial Orihuela, que estaba de servicio. Eso ya es otra cosa. Algo más, que anoche ha llegado un alto personaje del norte con pliegos e instrucciones muy serias.
para reprimir aquí cualquier conato de revuelta. ¿Y quién es él? No se sabe, está de incógnito, pero se sospecha que viene del Cusco. En fin, lo que fuese sonará, y a quien Dios se la dé, San Pedro se lo bendiga. Esto diciendo, cada mochuelo se fue a su olivo. En estas y otras llegó la noche. Por supuesto que la luna y las estrellas no asomaron al cielo, pues que participaban del humor del sol. Los velos que cubrían el espacio se descolgaron en el aire como blanca cortina. A primer golpe de vista, aquello parecía un enjambre de blancas mariposas, revoloteando de acá para allá. En pocos momentos los tejados de la ciudad se tornaron del color del alabastro. El suelo se entapizó con mullida alfombra de deslumbrante blancura. El cerro, esa mola inmensa que ha llenado el orbe con la fama de su nombre, testigo mudo de pasada gloria, parecía un señor muy grave, en traje de dormir, con gorro almidonado y camisa nueva. Todo era blanco, el cielo y la tierra. Un poeta al ver la ciudad así entonaría un himno exclamando: «Oh, de cisne bello nido», o diría: «He aquí una gran señora que aterida de frío se envuelve en su manto de armiños». Pero yo, que soy prosa viviente y que nunca he merecido ni una mirada de las damas del Parnaso, digo llanamente: aquella noche nevaba en Potosí. Las horas de la noche se deslizaban lentas, calladas, monótonas como los pasos de un anciano. Dieron las 10. Seguía nevando. Ni un alma transitaba en las calles, desiertas y silenciosas como las avenidas de un cementerio. El frío había ahuyentado curiosos y enamorados, pendencieros y tunantes. En medio de aquel silencio tétrico, las puertas del convento de Belermitas rechinaron sobre sus goznes, dando paso a una sombra que se destacó, como un fantasma en aquel fondo blanco. Imposible era ver su rostro. El embozo de una capa oscura le subía hasta las narices. Las anchas alas del sombrero le bajaban hasta los ojos. Sin embargo, aquellos eran negros como las del halcón, fosforescentes como los del gato. Su estatura era alta, muy alta, su cuerpo delgado, demasiado delgado. No debía ser viejo porque su paso era firme, seguro y acelerado. Hollando la nieve, cuidándose poco del frío de la noche, avanzó hasta la puerta del templo de la matriz. Allí se detuvo como esperando algo. Pocos momentos después salía del mismo convento otro hombre tan encubierto como el primero. Era un fraile belermita, con la capilla calada. Al ver al hombre de la capa parado en la puerta del templo, él también detuvo su marcha y esperó. En los portales del cabildo, en la puerta misma de la casa de gobierno, apareció una luz que parecía proyectada con linterna. Después de brillar un momento se apagó, como si esto fuera una señal convenida. El embosado siguió su camino en dirección al sitio de la luz anterior. El fraile siguió a su vez la misma dirección. Pocos momentos después el encubierto desapareció, entrando en el palacio del gobernador, cuyas puertas se cerraron tras él. Inútil precaución, pensó el fraile al oír el ruido de la puerta. No tardará en abrirse otra vez, y yo oiré los planes del señor Mariano Campero. Diciendo así, llegó al palacio, llamó suavemente y una voz preguntó desde adentro: ¿Quién anda ahí? Orad, hermanos, replicó el padre Belermita en voz muy baja. Buena es la hora para orar. Esa voz, pensó el fraile, no es la del oficial Orihuela, si lo habrán relevado. Es así que sería. Probemos otra vez sin aventurar señas convenidas. Volvió a llamar. Sigue ahí el de la oración, dijo el de adentro, váyase a dormir, amigo, que el frío aprieta. Esa voz es la del oficial Altasierra, se dijo el fraile. Feliz idea. A falta de la obediencia de los hermanos de la oración, esta puerta se abriera por las manos del amor. Señor oficial, dijo en voz alta, óigame su merced. Hase visto majadero al igual, lárguese amigo, si no quiere dormir en cepo. Vengo de la calle de Quintumayo. A estas palabras el oficial salió y abrió la puerta al punto, mas al ver un fraile retrocedió como el diablo de la cruz. Un fraile, murmuró, mal síntoma. Si será su confesor, y añadió luego, que me manda su paternidad. Usted, si no me engaño, es don Teodosio.
De la Alta Sierra, oficial de la segunda del batallón de azogueros al servicio del Rey Nuestro Señor, repuso el oficial quitándose el morrión. Él es, se dijo el fraile y añadió en voz alta. ¿Me podrá usted decir qué es del oficial Orihuela? Aunque la pregunta es algo indiscreta, la satisfago por ser su reverencia persona de respeto. Mi compañero de armas está arrestado. ¿Arrestado?, dijo el fraile sin disimular su asombro. Y no podrá usted decirme, ni una palabra más, interrumpió el oficial. Mi consigna me lo prohíbe. Ambos callaron.